Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, daros las gracias por asistir una vez más a una conferencia en la que pretendemos concienciar de lo importante que es las revisiones para evitar males mayores, ¿no?, en la lucha contra el cáncer. Lo hacemos en esta conferencia pues en colaboración con AROCA, con la Asociación de Lucha contra el Cáncer de Rosiana. Don Manuel, darte las gracias por aceptar la petición de venir aquí a estar con nosotros esta noche, ¿no?, a concienciar, que es enormemente muy importante, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues desde Rosiana, del condado, desde estas nobles tierras de aquí de la provincia de Huelva y desde nuestra asociación cultural, pues agradecerte que haya aceptado el estar aquí con nosotros hoy, para hablar no solamente al público que tenemos, sino a través de Condavisión a todas aquellas personas que la provincia de Huelva nos verá a lo largo de este mes de mayo y de junio, ¿no? Dar las gracias a Condavisión una vez más también por estar aquí con nosotros, para ayudarnos a concienciar en la lucha contra el cáncer, ¿verdad? Bueno, voy a pasar a leer un mini currículum que me da don Manuel sobre su persona, ¿no? Don Manuel es licenciado en Medicina y Cirugía por la Facultad de Medicina de Sevilla en el año 1974, su tesina de licenciatura en la Facultad de Medicina en el año 1977 con sobresaliente, título de doctor en Medicina y Cirugía en el año 1984 con sobresaliente, título de especialista en Medicina Interna en el año 1977, título de especialista en Oncología Médica en el año 1984, título de médico de empresa en el año 1980, su actividad docente, pues profesor ayudante de clases prácticas en el Servicio de Medicina Interna de la Cátedra del profesor Aznar, profesor ayudante de clases prácticas en el Departamento de Radiología y Medicina Física de la Cátedra del profesor Zaragoza desde el año 1977 hasta el 83, profesor colaborador honorario adscrito al área de Radiología, tutor del MIR de la especialidad de Oncología Médica del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla, del 89 hasta el año 2000, profesor asociado de Oncología Médica a la Universidad de Sevilla del 2008 hasta la actualidad. Su actividad asistencial pues es médico residente de Medicina Interna al Hospital Virgen Macarena de Sevilla, Servicio de Medicina Interna del profesor Aznar desde el año 1974 hasta el 76, médico adjunto en Oncología Médica, Hospital Virgen Macarena de Sevilla desde el año 76 hasta el 1998, médico por oposición del SAS en el Servicio de Urgencia desde 1975 hasta el 84, jefatura de Oncología Médica en el Hospital Victoria Eugenia de la Cruz Roja de Sevilla desde el año 89 hasta el año 1996, jefe del Servicio de Oncología Médica de Clínica Santa Isabel de Sevilla del año 84 hasta el 2008, jefe de sección por concurso-oposición de Oncología Médica, Hospital Virgen Macarena de Sevilla desde el año 1998 hasta el 2008, coordinador del Servicio de Oncología Médica del Hospital Virgen Macarena de Sevilla, director de la Unidad de Gestión Clínica de Oncología Médica, Hospital Virgen Macarena de Sevilla, jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital Virgen Macarena de Sevilla desde el 2009 hasta la actualidad, director de la Unidad de Gestión Clínica Integral de Oncología y Radioterapia del 2011, su investigación clínica, pues ensayos clínicos, investigación principal, proyectos de investigación subvencionados, publicaciones, pues libros, capítulos de libros, guías clínicas, revistas internacionales, revistas nacionales, comunicaciones a congresos internacionales, nacionales, unos 36. Bueno, creo que este hombre es de un prestigio, pues yo creo que todas aquellas que estáis aquí lo sabéis, ¿no? Porque muchos sois pacientes, habéis sido pacientes suyos actualmente también, ¿no? Ponencias a congresos, cursos, reuniones, moderador, ponente, más de 125, otros méritos, pues premio extraordinario de licenciatura, Facultad de Medicina, Sevilla, la promoción 68-74, premio extraordinario de doctorado, Facultad de Medicina de Sevilla, el año 1985, premio Real Maestranza de Caballería, mejor expediente de la licenciatura del año 68 hasta el 74, académico correspondiente electo de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla, del 93, vocal de la Sociedad Andaluza de Cancerología,
vocal de la Sociedad Española de Oncología, miembro del Consejo Editorial de la Revista de Archivos de Cancerología, miembro de la Comisión Nacional de la Especialidad de Oncología Médica, vicepresidente de la Sociedad Andaluza de Cancerología del 2000 a 2002, presidente de la Sociedad Andaluza de Cancerología 2002-2004, socio numerario de la Sociedad Andaluza de Cancerología, socio numerario de la Sociedad Española de Oncología Médica, socio numerario de la Sociedad Europea de Oncología, asesor científico de la Asociación de Mujeres Masterizadas, miembro del Grupo Español de Investigación del Cáncer de Mama, presidente de la Asociación de Tumores Neuroendocrinos Andaluz, miembro de la Subcomisión de Melanoma del Hospital Virgen Macarena de Sevilla, miembro de la Subcomisión de Cáncer de Mama del Hospital Virgen Macarena de Sevilla, Premio Clínica Santa Isabel, otorgado por la Dirección de Asisa y elegido por todos los médicos del cuadro del 2008, miembro de la Subcomisión de Tumores del Hospital Virgen Macarena de Sevilla, miembro de la Subcomisión de Tumores Neuroendocrinos del Hospital Virgen Macarena de Sevilla, miembro de la Subcomisión de Linfomas del Hospital Virgen Macarena de Sevilla, miembro del Plan Integral de Oncología de Andalucía y miembro del Grupo de Investigación de Tumores Sólidos, director de varias tesis doctorales. Por lo tanto, creo que tenemos aquí hoy presente con nosotros una persona que es un placer contar con él para seguir concienciando en esta lucha incansable que tenemos que tener contra el cáncer, ¿verdad? Bueno, espero que usted se encuentre cómodo con nosotros, que nos muestre y nos ayude a luchar, ¿verdad?, con esta enfermedad que tantísimo daño hace a tantísimos seres humanos. Muchísimas gracias, señor. Bueno, buenas noches a todos. En primer lugar, yo quiero dar las gracias a Antonio y a José Antonio por estar esta noche aquí, ¿no? Porque, por muchos motivos, ¿no? Pero quizás más importante es que para mí Rociana, y lo digo de corazón, es un pueblo especial. Primero porque veo muchos pacientes de Rociana, históricamente. Y segundo porque le tengo un cariño especial porque tengo aquí a personas que las veo desde hace 40 años, ¿no? Y que inclusive están aquí en la sala esta noche, ¿no? Con lo cual, mi más sentido agradecimiento a Antonio y a José Antonio y a todos ustedes por estar aquí, ¿no? De todo ese currículum que ha leído José Antonio, pues hay un dato que falta, que para mí es el dato más importante de mi currículum, y es que tuve el privilegio de ser rey mago de Sevilla, ¿no? Eso para mí fue más importante que todos los méritos que ha dicho José Antonio. Pero bueno, la verdad es que muchas gracias por tu brillante presentación, ¿no? Cuando me llamó Antonio hará un mes aproximadamente y me dijo que estaba interesado que viniera aquí esta noche, pues para mí no fue ningún esfuerzo. El esfuerzo ha sido intentar el hacer una presentación, que los médicos tenemos muchos problemas a la hora de, problemas. Yo para mí creo que tenemos un gran defecto a la hora de hablar, y es que abusamos de unos términos, de unos tecnicismos que yo le llamo médicos, en el que es difícil muchas veces llegar pues al público. Tenemos que bajarnos un poquito de nuestra jerga a la hora de hablar y procurar hablar lo menos posible de términos médicos que sean de difícil audición para ustedes. Yo esto he intentado obviarlo, voy a procurar hacerlo, pero lo que sí voy a pretender es dar un mensaje de esperanza hoy día para lo que es tanto el diagnóstico como el tratamiento del cáncer. Cuando hice, en primer lugar, quise hacer una reflexión sobre la charla de hoy, ¿no? Y entonces me hice una agenda de ruta, que se le llama hoy día, ¿no? Esa agenda de ruta es destacar en una pequeña introducción pues los aspectos
digamos, epidemiológico. Eso significa los aspectos de frecuencia del cáncer. El cáncer es una enfermedad social, es una enfermedad que produce, pues yo creo que un clima de estrés a la hora de verlo, ¿no? Y nada más tenemos que ver los medios de comunicación, ya sea prensa, radio y televisión, y raro es el día que no se habla de cáncer, ¿no? Cáncer de mama, cáncer de pulmón, la prevención, el último avance que ha habido, con lo cual esto significa que tenemos hoy por hoy todavía un gran respeto a la enfermedad, ¿no? Vamos a tocar algunos aspectos de frecuencia para que vean ustedes cuáles son los tumores más frecuentes. Voy a intentar después secuenciar cáncer de mama, primero porque es mi preferido, ¿no? Yo, de los tumores que más veo, o lo que más dedicación he hecho a lo largo de mi vida profesional, es al cáncer de mama, ¿no? Todos los oncólogos, o sea, es tal los avances que existen hoy día en general en el cáncer, que tenemos que, yo diría que dividirnos los especialistas por patologías, ¿no? Y esto ya es una cosa que vemos en los servicios de oncología, que hay oncólogos que están dedicados a un solo tumor, cáncer de mama. Hay oncólogos que están dedicados a cáncer colorectal. Hay oncólogos que están dedicados a cáncer de pulmón, por ejemplo, ¿no? O a cáncer de próstata o a tumores urológicos. Es decir, que es tal los avances que estamos teniendo que es muy difícil abarcar todos los conocimientos de lo que es la especialidad. Yo que he vivido la especialidad desde los comienzos, ¿no?, hasta la actualidad, pues puedo decir que dominar hoy día la especialidad entera es imposible, ¿no? Ya en los hospitales, cuando uno se pasea por un hospital y habla con los compañeros, oye, ¿quién es la persona que más sabe de cáncer de colon en el hospital? No dice fulano. ¿Quién es la que sabe de cáncer de próstata? O mengano. Es decir, que realmente ya estamos casi subespecializados, y eso es algo que vamos y yo estoy convencido que en pocos años pues habrá subespecialistas dentro del cáncer de mama de determinados aspectos del cáncer de mama. Fijaros bien, yo puedo decir que en el año pasado, por daros un dato, se han publicado más de 10.000 trabajos en el mundo de cáncer de mama. 10.000 trabajos divididos entre 300 y pico de días que tiene el año. Pues yo no sé cuántos trabajos salen al día si lo queremos leer, pero pues salen pues del orden de 30 trabajos, ¿no?, diarios, ¿no? Eso, leerse 30 trabajos de cáncer de mama al día, eso no hay mente humana ni profesional que lo haga ni que lo aguante, porque es imposible. Con lo cual, fijaros bien la velocidad que llevamos, ¿no? Eso es importante, ¿no? Aunque voy a procurar el centrarme en cáncer de mama, pero voy a hacer una exposición pues, general por lo menos de los 3 tumores más frecuentes, ¿no?, que es mama, pulmón y colon. Y vamos a hablar de los avances en el diagnóstico, en lo que es la terminología del diagnóstico, tanto del diagnóstico de laboratorio como es del diagnóstico por imágenes, la cantidad de avances que ha habido en los últimos años en las imágenes, en los tumores, ¿no? Yo he conocido la época de la radiografía de colon, hacerle un enema opaco a un enfermo, por ejemplo, que era introducirle una cánula por el ano, meterle varios y hacerle una radiografía del colon. Eso ya hoy prácticamente, no diría que está obsoleto, pero prácticamente no se hace. ¿Por qué? Porque eso se ha convertido en lo que es la endoscopia, pues prácticamente es una técnica que es muchísimo más fina, muchísimo más fiable y evidentemente que los avances digamos, en los términos de imágenes han sido tremendos, ¿no? Resonancia, TAC, tomografía de emisión de positrones, PET, etcétera, ¿no? Después vamos a tocar algunos aspectos de tratamiento que quizás sea lo más novedoso. El tratamiento del cáncer, yo creo que hoy día ya hay que dejarle de tener miedo a lo que todo el mundo le da miedo de cuando hablan de quimioterapia, ¿no? Me va usted a poner esas inyecciones que se caen en el pelo. Eso es una frase del día a día en las consultas de oncología. Eso hay que perderle ya el respeto a la quimioterapia. Tiene hay que perderle el respeto entre comillas, ¿no?
no es una aspirina, evidentemente, pero que existe tal cantidad de avances en el campo del tratamiento, tanto en quimioterapia como en fármacos, que comentaremos algunos de ellos, ¿no? Como son las dianas moleculares, que son las bombas inteligentes en el tratamiento del cáncer. Son fármacos que van selectivamente hacia una propia célula, solamente a la célula mala y no va a la célula buena. Esto ha cambiado, ¿no? Ha cambiado el concepto de tratamiento del cáncer. Bueno, pues vamos a ir tocando. Yo voy a pasar muchas diapositivas, pero más voy a hablar de los aspectos, casi más fijándome en lo que hablo que en las imágenes que traigo, ¿no? Cuando hemos hablado de frecuencia, fijaros bien que la incidencia en Europa, no sé si aquí veis bien, no sé dónde ponerme que moleste menos, ¿no? La incidencia en Europa, pues hay 1.350.000 nuevos casos al año de cáncer. Que el cáncer es la segunda causa de muerte después de los accidentes vasculares en la comunidad mundial, que representa del 20 al 25% de todas las muertes, y que se mueren en Europa pues 896.000 muertes al año por cáncer. Esa cifra asusta, ¿no? Pero realmente cuando vayamos exponiendo la situación actual, yo estoy convencido que estas cifras van a ir disminuyendo de una manera notable, ¿no? Y que evidentemente, ya lo he comentado, que los tumores más frecuentes son el cáncer de colon, el cáncer de pulmón y el cáncer de mama. En España hay las incidencias, cuando la comparamos con Europa, son más bajas, ¿no? Son frecuentes, evidentemente, y quizás en comunicación con Europa pues se está viendo más cáncer gástrico, hepático, de vejiga y de laringe en España que, por ejemplo, en relación con Europa. Cáncer de vejiga y de laringe es, evidentemente, hay un hecho que lo justifica, que es el tabaco. El cáncer, cuando hablemos de las causas del cáncer, tenemos que saber que el tabaco es un mensaje que quiero dar en Rociana, ¿no? Esta noche, ¿no? Es que el tabaco hay que dejar. O sea, eso hay que tenerlo absolutamente claro. O tú dejas el tabaco o el tabaco te deja a ti. Eso es algo que es así. ¿Por qué? Porque decimos nosotros los oncólogos que si el tabaco desapareciera, probablemente desaparecería el cáncer de pulmón. Y fijaros bien la importancia del cáncer de pulmón hoy día. Y desaparecería casi también el cáncer de laringe, que es un tumor también frecuente. Y el cáncer de vejiga, que lo estamos viendo cada día más, ¿no? Pero que es evidente que también hay una mejoría en la supervivencia a los 5 años en general, que sigue siendo una enfermedad de una mortalidad elevada, aunque yo esta noche quiero dar un mensaje de esperanza en el cáncer, porque he conocido la época en la que el cáncer de mama, pues se morían muchas pacientes de cáncer de mama, y hoy por hoy, gracias a los avances diagnósticos y a los avances de tratamiento, el cáncer de mama lo curamos en el 80% de los casos. Eso significa que de 10 mujeres con cáncer de mama se curan 8. Eso hay que tenerlo claro, ¿no? Lo que pasa es que hay que también tener claro que el diagnóstico tiene que ser lo más precoz posible. Cuando veamos una paciente con cáncer de mama con un tumor pequeñito, estamos diagnosticando tumores ya de, por ejemplo, pues 10 milímetros, 1 centímetro, 7 milímetros. O sea, eso hace años era inviable, ¿no? Hoy día lo estamos diagnosticando y van al quirófano además diagnosticadas ya, porque disponemos de una serie de técnicas que somos capaces de pinchar ese nodulito de 7 milímetros, sacar una muestra, analizarlo y nos dice que es un cáncer de mama. Antiguamente yo he conocido la época en la que el diagnóstico de cáncer se hacía intraoperatoriamente en el quirófano. Eso prácticamente ya ha desaparecido. Se sigue haciendo, pero lo menos posible. Es decir, que la biopsia intraoperatoria de cáncer de mama es un tema que ya prácticamente hoy día está en desahucio, ¿no? De tal forma que las pacientes van al quirófano ya diagnosticadas, ¿no? Y que el cáncer es una enfermedad de un fuerte impacto emocional, eso es algo que sigue siendo así, ¿no? A la hora de informar a una paciente
de que tiene un tumor, y eso los oncólogos, yo al menos procuro ser exquisito, ¿no?, a la hora de la información, porque a una paciente o a un paciente hay que decirle el diagnóstico, pero hay que abrirle pues, puertas de esperanza, puertas de tratamiento, puertas, porque el impacto del diagnóstico es tremendo, ¿no? Eso es lo que estamos habituados y lo hacemos en el día a día, sigue siendo de un peso específico bastante importante, ¿no? Fijaros bien cómo la incidencia no se ve bien, pero tengo puesto en que hay determinados tipos de tumores que están aumentando, otros que están estabilizados y otros que están disminuyendo. Empecemos por lo que están disminuyendo. El cáncer de cervix, ya el cáncer de cuello de matriz, prácticamente hoy día están, porque gracias a las citologías que hacemos de control, yo creo que todas las mujeres que están aquí se hacen una citología de cervix al año, cuando hacen una revisión ginecológica, o al menos si no la hacen deberían de hacérsela, porque ha sido la forma de llegar a diagnósticos precoces de cáncer de cervix, y cuando hacemos un diagnóstico precoz de cáncer de cervix va ligado a que se cura. También está por la misma razón, porque se hacen controles ginecológicos, el cáncer de endometrio, que es el cáncer de la cavidad uterina, de lo que es la matriz, está también disminuyendo, y también aquí en España están disminuyendo el cáncer de estómago. El cáncer colorectal está prácticamente estable, se siguen diagnosticando las mismas personas que hace 40 o 50 años, y en aumento pues está el cáncer de pulmón, el cáncer de mama, el cáncer de próstata y el melanoma. El melanoma, que es las verrugas malas, para que ustedes lo entiendan, yo creo que está habiendo un uso y abuso de la toma de sol. Eso también es otro mensaje que quiero dar, ¿no? Hay que tener cuidado con la toma de sol, sobre todo determinados tipos de pieles. Melanoma es un tumor, yo le temo porque es uno de los tumores más agresivos, capaz de matar a una persona en 20 días, y lo he visto en mi vida profesional. Entonces eso hay que tenerle un respeto. Y a esas tomaduras de sol, yo le llamo así, ¿no?, tipo sándwich, que hacen muchas mujeres, que se ponen al sol, se llevan 2 horas, dan la vuelta y se vuelven a dar otras 2 horas, con protección o sin protección, pero yo diría que cuidado con ese tema, porque hay una serie de pieles que están predispuestas a que los pigmentos melánicos de la piel puedan degenerar y se puedan ocasionar verrugas que se hagan malignas y ocasionan lo que se llama el melanoma, ¿no? Cuando hablamos de causas, ¿no?, causas del cáncer, ¿qué puedo yo hablar de causas del cáncer? No existe una causa directa del cáncer, pero sí existe una serie de factores de riesgo que ya de alguna manera lo he dicho, ¿no?, a lo largo de esta pequeña introducción que estamos haciendo, ¿no? En cuanto a la dieta grasa es una dieta, la dieta grasa le llamo yo pues a la dieta con abundantes productos de carnes rojas, de chacinas, de cerdo fundamentalmente, fritos. Parece ser que la dieta grasa es una dieta que predispone a determinados tipos de tumores, sobre todo digestivos, y también la mama. Se dice que la obesidad está ligada al cáncer de mama de alguna forma. Esto no es una razón, y yo quiero que ustedes lo capten como que esto es así, es un paradigma, no, pero se comentan factores, así como por ejemplo el tabaco es una pieza fundamental en la prevención de cáncer de pulmón, y sobre todo la mezcla de tabaco y alcohol, que es muy frecuente. Es muy frecuente que los fumadores fumen cuando beben, y digo bebidas fuertes, hay bebedores sociales, bebedores de aguardiente por la mañana, eso se da mucho en Huelva, en la provincia de Huelva, aguardiente por la mañana y fumarse 4 cigarros con 2 copas de aguardiente, eso se da mucho en la sierra de Huelva. Hay que tener cuidado con ese tema, porque la asociación de tabaco y alcohol juntos predispone a tumores de la cavidad orofaríngea y de la laringe, aparte del cáncer de pulmón. Entonces eso sí se sabe que el tabaco es cancerígeno, y también el cáncer de vejiga. Entonces tenemos que saber que es un factor de riesgo. En cuanto a infecciones, pues
hay determinadas infecciones, por ejemplo, víricas, que están en relación con algunos tipos de tumores de ganglio, como son los linfomas. Estos son factores que se comentan en los libros. Después, muchas veces, esto no, a la hora de la práctica, yo cuido mucho mis palabras porque no quiero que cualquier paciente que tenga una vida así vaya a decir: es que el doctor Code, cuando fue a Rosiana, dijo que algunos virus producen linfoma. No, sino que hay algunos virus que están en relación con determinados tipos de linfoma. Lo mismo que la promiscuidad sexual en cáncer de cuello de matriz, el virus del papiloma virus, y sobre todo en la juventud, es un tema que hoy día está muy en boga. Tanto es así que está la famosa vacuna del cuello de matriz, que prácticamente va a ser, y que yo aconsejo a todas las niñas hoy día de 15 años ponérsela, porque creo que va en la manera de prevenir el cáncer de cuello de matriz. Yo estoy convencido que con la vacuna va a desaparecer a lo largo de la vida, ¿no? Después hay un tema que son las exposiciones ocupacionales. Eso aquí se da mucho en el polo químico de Huelva. Yo veo muchísimas pacientes de Huelva y de determinados pueblos de Huelva, y quiero deciros que en Huelva hay una mayor incidencia de determinados tipos de tumores, y parece ser que está en relación con la famosa polo químico de Huelva. Hay un ambiente, eso es un ambiente cancerígeno, la polución que hay en Huelva, ¿no? Bueno, eso las autoridades sanitarias lo saben y no se puede hacer nada, evitar en la medida de lo posible, pero es algo que los oncólogos pues sabemos de una manera clara, ¿no? Cuando hablamos de prevención, ¿cómo podemos nosotros prevenir el cáncer, ¿no? Me hacían, cuando me han hecho ahí una entrevista al medio de comunicación, me decían: ¿qué habla usted de prevención? Pues la prevención hay dos tipos fundamentales, ¿no? Una que es la prevención primaria. ¿Qué podemos hacer nosotros para prevenir primariamente el cáncer? Pues lo que debemos de evitar, estos factores de riesgo que hemos comentado. ¿Qué puede hacer una persona? Hacer una vida sana, hacer una dieta equilibrada, hacer una dieta rica en vegetales, la famosa dieta mediterránea, evitar el tabaco, evitar el alcohol. Yo no digo evitar el alcohol radicalmente, bueno, pues porque a todos nos gusta tomarnos una copa determinadas veces. Yo creo que en esta vida, el hacer las cosas metódicamente, eso no es cancerígeno, no cabe la menor duda. Lo que sí es cancerígeno que una persona se fume 2 paquetes de tabaco todos los días y se tome 8 o 10 whisky diarios. Eso sí hay que tener cuidado, porque puede producir daños no solamente en el hígado, sino cuando se mezcla con tabaco, pues lo que he dicho antes, en los tumores orofaringeos. Entonces, estos factores de riesgo, evitar la promiscuidad sexual, como hemos dicho antes, evitar la obesidad en la medida que podamos, es decir, hacer una vida sana. Yo creo que todo el mundo hoy día, con los medios televisivos, sabemos que la vida sana, hay muchísimos programas en televisión que los vemos diariamente, y yo creo que todo el mundo es consciente de lo que debe de ser una vida sana, ¿no? Y cuando hablamos de prevención secundaria, ¿qué podemos decir? Pues la prevención secundaria es la que podemos, a través de los medios sanitarios, intentar prevenir determinados tipos de tumores. Por ejemplo, el cáncer, los 3 tipos de tumores más frecuentes. Cáncer de mama. ¿Qué podemos hacer para prevenir el cáncer de mama secundariamente? Pues una mamografía todos los años, teniendo un perfil de años, evidentemente. Y cuando no existe predisposición genética, que hay familias que son de cáncer de mama, que son madres, que son tías, que son abuelas, que son hijas, hermanas, etcétera. Eso es que tienen una predisposición genética, porque hay un gen que se llama el BRCA que predispone, que tienen el 80% de posibilidades de padecer el cáncer de mama. Entonces, eso hoy día lo podemos descubrir cuando hay una historia familiar de cáncer de mama. Entonces, para prevenir esta enfermedad, lo que podemos es hacer un control radiológico anual. Todo el mundo, hombre, una chica de 15 o 16 años, no, de 20 tampoco, pero nosotros, yo empiezo a hacer ya cuando hay una mama, que también hay que no nos podemos olvidar que la mama hay que explorarla bien, hay que saberla explorar, porque por muchas metodologías que hay de imágenes, etcétera, el saber explorar la mama es muy importante, porque sabemos cuando una mama es densa, cuando no es densa, cuando tiene mayor número de nódulos, y esto, las imágenes, tanto la ecografía como la mamografía, pues nos da una información tremenda, ¿no? Y hay una edad
que es la edad de mayor incidencia de cáncer, que es desde que una persona tiene, una mujer, 40 años, prácticamente a los 55, 60, o sea, son 20 años de riesgo de tener un cáncer de mama. Bueno, pues esas pacientes que tengan una mama densa, que tengan una patología a la exploración dudosa, pues hay que hacerle sus controles radiológicos todos los años. Ya he comentado el aspecto del cuello de la matriz, de hacerle la citología anual. Eso previene de una manera secundaria el cáncer de cuello. El cáncer colorectal. El cáncer colorectal hoy día, y las personas que están predispuestas a cáncer de colon, que también es una enfermedad que puede tener un matiz genético. Hay familia, padre, madre, hermanas, hijos con cáncer de colon. Hoy día disponemos de la colonoscopia. La colonoscopia es una prueba, no sé si aquí habrá alguien que se la ha hecho, no es nada agradable, porque primero es dolorosa. Actualmente yo todas las colonoscopias que pido las hago con sedación, pero que es un verdadero drama hacer una colonoscopia, como yo digo, a pelo. Eso es tremendo, eso es dolorosísimo. Entonces, pues hay que sedar al enfermo, y es una prueba que da una información tremenda del colon, qué características tiene el colon, si hay pólipos, si no hay pólipos, si hay divertículos, si el colon está alongado, da mucha información. También analizar, hay unas técnicas que se llama el hemopul, que es la demostración de sangre oculta en heces, en la caca, porque todos los tumores producen un microsangrado, o la mayoría de los tumores de colon producen un microsangrado que hace manchar la caca, y cuando da una sangre oculta en heces positiva, hacemos una colonoscopia y muchas veces diagnosticamos cánceres de colon muy pequeños, que también es el éxito para la curación, porque si un cáncer de colon debuta, como todavía lo seguimos viendo, con una obstrucción intestinal y el paciente va al hospital porque está obstruido, eso cuando uno le mete los dedos al enfermo, pues resulta que el enfermo está con síntomas desde hace 8 o 9 meses. Y me dice, pues viste, yo estaba estreñido, pero yo me tomaba laxante, yo no sé cuánto y tal, y que pues me dolía la barriga, yo tomaba y tal. Pero bueno, usted no se lleva 8 meses así, si realmente, si usted era una persona que iba al baño todos los días y tal, y de buena primera hace un estreñimiento pertinaz, ¿cómo no aguanta usted de no haber ido al médico? Porque con una sangre oculta en heces, pues hubiera diagnosticado precozmente, se opera y se cura el cáncer de colon, que cuando se coge muy precoz también se cura, ¿no? Y el cáncer de próstata hoy día, pues con la determinación de PSA, nos da una información tremenda, y se están diagnosticando cánceres de próstata en hombres muy jóvenes. ¿Por qué? Bueno, porque también hay una predisposición al cáncer de próstata, y la determinación de PSA, no esperar que dé sintomatología el cáncer de próstata, esperar que un paciente pues tenga un prostatismo, que se llama, ¿no? Sino que cuando se le hace determinaciones anuales del PSA, y cuando sube de una determinada cifra, se hace una biopsia prostática, y estamos diagnosticando cánceres de próstata muy precoces también, ¿no? He dicho antes que en los avances en el diagnóstico, ¿cómo podemos nosotros diagnosticar un tumor, ¿no? Pues bueno, hay un diagnóstico que es clínico, no nos podemos olvidar de la historia clínica del enfermo, ¿no? Es muy importante sentarse delante del enfermo, y hoy día eso es un aspecto crítico que hago yo mucho a los médicos jóvenes, y es que no escuchan al enfermo. O sea, el médico joven está acostumbrado al ordenador ya, y hablan al ordenador, pero el enfermo está ahí sentado, están hablando al enfermo y él escribiendo en el ordenador, viendo en el ordenador. Es decir, se está perdiendo esa relación médico-enfermo, desgraciadamente. Y digo desgraciadamente porque la clínica, como decía mi maestro, no falla. Es decir, cuando yo termino de hacer una historia clínica a un enfermo y no sé lo que tiene, me cuesta trabajo diagnosticarlo. Es decir, que yo tengo que sacar una idea clara del diagnóstico cuando interrogo a un enfermo. Cuando le pregunto qué le pasa, desde cuándo, dónde le duele, cómo es el dolor, qué características tiene, a dónde se corre el dolor, a dónde va, a dónde viene, qué toma usted, qué no toma, qué se acompaña del dolor. Cuando uno hace una historia clínica detallada, y eso los médicos que ya tenemos algunos años, pues lo seguimos haciendo, pues eso da una información tremenda para diagnosticar el paciente. Después nos apoyaremos en todo lo que voy a hablar ahora, ¿no? En la analítica, en los famosos marcadores tumorales, que lo vamos a tocar. Yo no quiero, hay muchos pacientes que me dicen, ¿usted haga usted unos análisis?
de eso que se llaman marcadores, para que me diga usted a mí si están normales y así yo quedarme tranquilo de que no tengo un cáncer. Eso me lo dicen muchos enfermos a mí, ¿no? Y yo me río, ¿no? Porque digo, yo tengo muchos pacientes con cáncer que se mueren de la enfermedad con marcadores normales. Hombre, ¿cómo me dice usted eso? ¿No? Digo, porque es verdad. O sea, los marcadores es importante en determinados tumores. Hay que tener unas características importantes, es decir, el diagnóstico es un compendio de cosas, no es un análisis, no es una radiografía, no es un TAC, haga usted un TAC. O sea, a mí me hace gracia, pues yo todavía sigo recibiendo pacientes en mi consulta que me dicen, vengo a que usted me diga que no tengo un cáncer. Eso me lo dicen a mí de vez en cuando, ¿no? Y yo lo siento y le digo, mire, eso yo no se lo puedo decir en la vida. Le podré decir que yo no soy capaz de diagnosticarle un cáncer con todas las pruebas que le haga en el momento de hoy. Pero mañana a lo mejor lo tiene usted. Y hoy le he dicho que no lo tiene. Es decir, el campo de la biología celular es tremendamente importante. La biología fijaros bien una cosa, un cáncer de mama se diagnostica con 1 centímetro. Bueno, pues cuando el cáncer de mama se diagnostica con 1 centímetro, ya lleva una vida que se llama la vida oculta del tumor, y es que lleva más del 50% de su vida. Es decir, si tenemos de 0 a 100, de 0 a 50, de 0 a 50 es una vida oculta del tumor. Y entonces en el momento del 50 es cuando tiene 1 centímetro, cuando lo diagnosticamos. De tal manera que uno dice, he diagnosticado un tumor muy precoz. Yo digo, precoz para las imágenes, precoz para a lo mejor la mano a la hora de tocarlo, pero esta vida que lleva el tumor, se llama la vida oculta, lleva ya más del 50% de su vida, el tumor evolucionando en ese organismo. Eso es muy importante. Y cuando a partir de 50 se empieza a multiplicar el tumor, cuando llega al 75% de su crecimiento, ya prácticamente es incompatible con la vida. El tumor pesa más de 1 kilo. O sea que, fijaros bien, que en lo que es la vida del tumor, de 0 a 50, tiene 1 centímetro y prácticamente ha vivido la mitad del tiempo. Y del 50 al 75, que es la presentación del tumor, cuando se presenta en la clínica, pues es 1/4 de la vida del tumor. O sea, esto es importante y lo explico para que sepáis cuál es la biología tumoral. La biología tumoral es tremenda, es muy complicado, es difícil entenderlo. De tal manera que uno dice, bueno, pues si un tumor de 1 centímetro normalmente se cura todo, sí, pero no olvidemos que ese centímetro es cuando ha debutado el tumor, pero lleva más de media vida el tumor ya en su crecimiento, y ahí una célula ha podido pasar a la sangre y da lo que se llama una metástasis, que la habréis oído en alguna ocasión. De tal manera que el mundo de la biología tumoral es tremendamente complejo, ¿no? Y las imágenes nos han dado una información tremenda en el diagnóstico del cáncer. Imagen, como he dicho antes, el PET. El PET es una prueba que yo diría que hoy por hoy es la prueba más fina para diagnosticar un tumor. ¿Eso en qué consiste el PET? Pues el PET es una exploración donde se inyecta por vena a un paciente glucosa radiactiva. Bueno, ¿y eso qué es? Pues la glucosa radiactiva es azúcar que va marcado con un isótopo radiactivo, y el tumor tiene una predilección especial por el azúcar porque come azúcar. Entonces la célula tumoral capta esa glucosa y, como lleva un isótopo radiactivo, cuando le pasamos la máquina del tomógrafo, hace como una birrefringencia, como un punto luminoso, lo capta y da ese depósito en la prueba del PET. Eso nosotros los oncólogos lo utilizamos mucho. No es que lo utilicemos todos los días, un PET cuesta 1.000 euros, eso es lo que vale. Pero bueno, yo no voy a hablar de economía hoy día, porque cuando hablemos de economía nos entristecemos todos, ¿no? Y creo que no voy a hablar de crisis económica, vengo a hablar de mensajes de ilusión para el cáncer, ¿no? O sea, entonces quiero deciros que el PET es una exploración tremendamente importante para determinados tipos de tumores, ¿no? Y lo mismo que el TAC, lo mismo que la resonancia. ¿Qué diferencia hay entre un TAC y una resonancia? Que eso lo habréis oído. Me van a hacer una resonancia, me han pedido un TAC. El TAC se hace con rayos, y la resonancia se hace con ultrasonidos.
O sea, entonces el diagnóstico de resonancia no irradia y el diagnóstico es magnética, pero no irradia, y el TAC sí irradia. O sea, entonces esto es igual que la ecografía se hace también por ultrasonido y no irradia tampoco, ¿no? Estas son las pruebas de imágenes que nosotros utilizamos más, ¿no? Y en el campo del tratamiento, ¿qué avances ha habido, no? Pues yo en esta diapositiva he puesto los avances más importantes, ¿no? Se ha dicho de siempre que el cáncer tiene un trípode, como una especie de triángulo a la hora de tratarlo. El primero es la cirugía. Cuando tenemos un tumor diagnosticado, lo primero que intentamos es que el tumor no lo quite. Eso obsesivo, ¿no? Eso en la mama lo vemos en el día a día. Cuando una mujer se toca un bulto en la mama, está deseando de que le quite el bulto. A veces se le puede hacer una cirugía conservadora, que afortunadamente hoy día está cada día más en avance. Yo os puedo decir que de 10 cánceres de mama, mastectomía, ya es decir, quitar la mama, pues se hacen 3 o 4. Eso es fruto de que se están diagnosticando cánceres de mama cada día más precoces, con lo cual el primer campo que tenemos cuando diagnosticamos un tumor, ya sea de mama, ya sea de pulmón, ya sea de colon, ya sea de estómago, ya sea de páncreas, lo que queremos es operarnos, que nos operen y nos quiten el tumor. Pero el tratamiento del cáncer es un tratamiento multidisciplinario. Fijaros bien lo que os voy a decir. Digo multidisciplinario porque cuando he hablado antes de esa vida oculta del tumor, cuando un tumor se diagnostica en una mama, por ejemplo, o en un pulmón, y somos capaces de verlo en una radiografía, en un TAC, o en una resonancia, o en un PET, o en la prueba de imagen que hagamos, cuando somos capaces de diagnosticarlo, ha pasado un tiempo ya. Ese tumor lleva, como yo digo, lleva un aprendizaje, ¿no? Ya lleva un recorrido, por llamarle de alguna manera. Ese recorrido, el tumor, ¿cómo podemos nosotros saber si el tumor ha podido dar una diseminación? Pues eso lo apoyamos en los factores pronósticos, ¿no? Cuando ese tumor se opera y hacemos un análisis anatomopatológico del tumor, nos apoyamos en lo que llamamos factores pronósticos, ¿no? Los factores pronósticos pues son muchos, ¿no? Si hablamos de cáncer de mama, pues hay factores pronósticos, pues por ejemplo el tamaño del tumor es un factor pronóstico. Otro factor pronóstico es el estado de los ganglios, si tiene afectado los ganglios de la axila o no los tiene. Otro factor pronóstico es lo que llamamos nosotros la inmunohistoquimia del tumor, es sacarle las tripas de alguna manera al tumor y saber si el tumor qué fracción de crecimiento tiene, cuál es el tiempo de crecimiento, cuál es la velocidad de crecimiento del tumor. Eso nosotros, cuando el oncólogo ve ese informe de anatomía patológica, pues uno dice, bueno, pues este tumor viene con mala idea, o puede traer, y aunque esté operado y uno le haga unas pruebas y vea que no tiene nada, pues el tratamiento del cáncer no es cirugía solo. Hay que decir, bueno, pues hay que hacer algo más. Y ese algo más es el tratamiento multidisciplinario del cáncer, donde ahí juega un papel, pues por ejemplo, la quimioterapia. ¿Por qué la quimioterapia? Bueno, pues la quimioterapia, cuando nosotros utilizamos quimioterapia, por ejemplo, en un cáncer de mama que está operado, es cuando hacemos un estudio de factores pronósticos y pensamos que puede haber lo que se llama una enfermedad micrometastásica. Este tumor tiene unos factores pronósticos de estas características, o la axila es positiva, o tiene una fracción de crecimiento rápido, pues uno dice, bueno, a nivel celular ha podido haber una anidación de células en otro sitio. Entonces, esa quimioterapia que se pone después de una intervención de cáncer de mama se llama quimioterapia adyuvante o quimioterapia complementaria, y la hacemos para destruir la denominada enfermedad celular, la enfermedad microscópica. ¿Por qué? Porque no somos capaces de descubrirlo eso. No existe hoy día avances diagnósticos para decir que una paciente tiene células tumorales del cáncer de mama circulando por la sangre. Ojalá
y lo pudiéramos saber, pero no se sabe. Entonces nos apoyamos en los factores pronósticos y por eso cuando por ejemplo la axila es positiva decimos esta enferma hay que irradiarla, o el tamaño del tumor es grande, decimos hay que irradiar después de la cirugía, o hacemos una cirugía conservadora y estoy poniendo de ejemplo el cáncer de mama, bueno, pues porque he dicho que me voy a particularizar más en el cáncer de mama, pues se irradia porque sabemos que vamos a evitar con la radioterapia que el tumor se reproduzca localmente. Fijaros bien que ya hemos hablado de cirugía, la hemos operado, le hemos quitado el tumor, le hemos dado quimioterapia para esa enfermedad celular que pensamos que puede haberlo. Hemos hecho radioterapia también porque pensamos que puede tener un riesgo de que recidive localmente. Y después cuando hacemos el estudio de hormonas, decimos, pues este tumor es hormonodependiente. Pues hay que hacer tratamiento con hormonas, son las famosas pastillas de los 5 años que se hacen cuando se opera a una paciente pues, con un cáncer de mama, ¿no? Es decir, que veis que el tratamiento del cáncer en general es un tratamiento multidisciplinario, donde la cirugía psicológicamente va a caerle bien al enfermo, pero tenemos que apoyarnos en un armazón terapéutico complejo, difícil, para hacer lo que yo le llamo un tratamiento integral de la enfermedad. Y un tratamiento integral de la enfermedad es que si un paciente se opera de cáncer de recto, por ejemplo, pues hay que operarlo, a lo mejor necesita radioterapia y también quimioterapia. Y cuando terminamos este tratamiento complejo, que a lo mejor dura 6 u 8 meses, es cuando decimos hemos finalizado el tratamiento integral de la enfermedad, ¿no? Bueno, esto ya lo hemos comentado. Marcadores tumorales. Yo quiero hablar un poco de los marcadores tumorales porque solamente destacar 2 aspectos fundamentales. Fijaros bien, los marcadores tumorales tienen que tener 2 características fundamentales. Uno es la especificidad y otro es la sensibilidad. Voy a decir lo que es. Un marcador tumoral es sensible cuando, existiendo muy poca carga tumoral, el marcador se eleva. Por ejemplo, cáncer de próstata. El cáncer de próstata es muy sensible y también específico. ¿Por qué? Porque el PSA es específico de cáncer de próstata. Pero salvando el PSA, salvando en los tumores embrionarios lo que 2 marcadores, no quiero usar el término, pero bueno, lo tengo que decir, que es la beta-HCG y la alfa-fetoproteína, estos son 2 marcadores muy importantes para los tumores germinales. Pero poco más, porque el SERV2 sí es importante en cáncer de mama, la beta-2 microglobulina es importante en linfomas, pero bueno, que a los marcadores hay que darle el 15-3, un marcador que se utiliza mucho en cáncer de mama, pero el marcador hay que darle realmente la importancia que tiene. Por eso antes os he dicho que cuando hay un paciente que me viene a la consulta y me dice hágame usted marcadores para que yo sepa que no tengo un cáncer, pues le intento explicar que realmente el marcador entra dentro de un compendio global, pero nada más que eso. Lo que he dicho antes, ¿no? La beta-HCG, la alfa-feto, la PSA, la próstata, ¿no? Por imagen, no me quiero parar mucho, traigo muchas diapositivas, pero prefiero hablaros más que leer diapositivas, ¿no? Las pruebas de imágenes son tremendamente importantes en el diagnóstico del cáncer. Tenemos que tener claro que hay que hacer una evaluación coherente de las pruebas de imágenes. Y digo esto porque hoy día también hay muchos pacientes que van a la consulta y me dicen, hágame usted un PET, porque a mí yo me he enterado, un paciente que a lo mejor no tiene nada, hágame usted un PET, porque si yo me quedo tranquilo, que no, eso no sirve para nada. El PET tiene unas indicaciones que hay que hacerlo en determinadas circunstancias, como ocurre en todas las pruebas de imagen. Una mamografía hay que hacerla cuando hay un cáncer, tiene su indicación. Una ecografía abdominal o de mama hay que hacerla pues cuando tiene la indicación que tiene. Un TAC, resonancia o un PET habrá que hacerlo cuando realmente haya que hacerlo, pero no significa que
Y con esto quiero dar el mensaje de que la prueba de imágenes nos ayuda muchísimo al diagnóstico de la enfermedad, pero hay que ser coherente y hacer ese diagnóstico integral del paciente. Una persona o una mujer hay que verla con un cuadro clínico de mama que te diga que tenga determinados tipos de síntomas. ¿Cuál es el síntoma más frecuente de una paciente que te consulta por algo de mama en la consulta? Pues normalmente que se nota un bultito, eso es lo más frecuente. Entonces, cuando se nota un bultito, uno lo tiene que poner de manifiesto. Entonces explora a la enferma, le toca la mama, hace una exploración minuciosa y detallada de la mama y dice, pues efectivamente se palpa un tumor en el cuadrante externo de la mama derecha. Entonces el médico tiene que saber qué características tiene ese tumor, cuáles son las maniobras clínicas de exploración. Pues el tumor, qué consistencia tiene, qué tamaño tiene, qué características tiene, si se mueve, si no se mueve, si está adherido. Eso te da una información. Cuando ya el médico termina de explorar, yo al menos tengo una idea clara de lo que en esa mama puede haber. Entonces me apoyo después en las pruebas de imagen. Y digo, voy a hacer una mamografía. Y si tengo dudas porque he tocado un bultito, hago lo que se llama una punción citológica, que es pinchar el bultito, sacar una muestra, hacer una extensión por el porta y mandarlo al citólogo, al patólogo. Entonces nos dice qué células es la que hay ahí. Si después de una exploración, después de una mamografía y ecografía y de una citología no hemos diagnosticado la enfermedad, difícilmente la vamos a diagnosticar. Con esta tríada somos capaces de diagnosticar, pues yo diría que del 90 al 95% de la patología mamaria. Y eso nos da muchísima información. Y eso es algo que eso es fácil, es barato y bueno, y se puede hacer en la consulta diariamente. Ahora hay mamas que uno la explora, que uno la pincha, que hay dudas, y ahí tenemos que ser más sofisticados y decir, bueno, pues esta enferma tiene criterios de una resonancia de mama, por ejemplo, que nos ha dado muchísima información. La resonancia de mama ha avanzado mucho en los últimos años y nos da muchísima información en determinados aspectos de la evolución, no solamente del cáncer de mama, sino en mamas que son de riesgo, ¿no? Y te da mucha información, a veces que nos puede sacar de muchas dudas. Por eso digo que hay que hacer un compendio en la sintomatología global, tanto en el diagnóstico como después a la hora de hablar del tratamiento, ¿no? Todo esto son del diagnóstico por imagen, pero no me quiero abusar de los términos que os he dicho al principio de la charla, sobre todo fundamentalmente porque es muy frecuente caer, como he dicho al principio, no voy a hablar de la broncoscopia virtual, pero saber que el diagnóstico por imagen no solamente el diagnóstico por imagen nos da mucha información, el diagnóstico por imagen normal, como puede ser una mamografía, sino determinadas diagnósticas ya de imagen específica, ¿no? Como son, por ejemplo, pues la colangografía para la vía biliar, la mielografía para la médula espinal, la urografía para el riñón, es decir, hay una cantidad, la angiografía, el angiotac, la angioresonancia, tremenda la cantidad de pruebas de imágenes que hay, pero tenemos que saber, el mensaje que os quiero dar, que hay que ser coherentes a la hora de pedir pruebas de imágenes, apoyándose en lo que digo, que muchas veces no hace falta hacer una colangiografía para diagnosticar por la clínica que el paciente pues tiene un tumor en el hígado, porque a veces se palpa el hígado y se hace una ecografía y se hace un TAC y el diagnóstico lo tenemos, ¿no? Y hay que hacer una secuencia coherente en la evolución de las pruebas, ¿no? El TAC helicoidal, la broncoscopia virtual, todo esto me lo paso porque de alguna manera ya lo hemos comentado. Yo creo que quedaros con la idea de que los avances en el diagnóstico son tremendos en el cáncer, ¿eh? Las pruebas de imágenes han evolucionado en los últimos... Yo he conocido la época que se hacía una simple radiografía de tórax y la tomografía
ahora que era la secuencia de muchas radiografías para diagnosticar un cáncer de pulmón. Hoy día eso está prácticamente obsoleto con el TAC. Y si hay duda con el TAC, pues con el angioTAC para ver la vascularización. Es importante la prueba de imágenes, pero ya digo, siguiendo la coherencia que debe ser, ¿no? Cuando este es el PET, ya estas son las indicaciones. Yo creo que quizás desde el punto de vista social el PET está tomando una entidad muy importante. El PET, por ejemplo, en cáncer colorectal nos da muchísima información, en linfomas nos da una información tremenda, en melanomas es una prueba casi obligada. Por ejemplo, el PET a la hora antes de operar un cáncer de pulmón prácticamente es una prueba obligatoria porque nos da información a los ganglios del mediastino y eso va a hacer lo que llamamos una estadificación del tumor. ¿Qué es una estadificación del tumor? Es saber el estadio de la enfermedad. Cáncer de mama estadio 1 hasta estadio 4. Entonces un PET te puede ayudar mucho para estadificar la enfermedad y eso desde el punto de vista pronóstico o desde el punto de vista terapéutico es fundamental porque después nos vamos a apoyar a la hora de saber qué tipo de tratamiento específico hay que ponerle, ¿no? Y ya vamos un poquito más ligero para hablar de la última parte, de los avances en el tratamiento. Antes lo he dicho que los avances en el tratamiento hay que apoyarse en los avances en la cirugía, los avances en el campo de la quimioterapia, los avances en el campo de la hormonoterapia, los avances en el campo de los inmunobiológicos, los avances en el campo de las famosas dianas moleculares, que son los nuevos fármacos. Yo voy a destacar dos aspectos solamente, porque es tremendo, nos podemos llevar horas y horas hablando, en cuanto al campo quirúrgico, ¿no? Y me voy a basar en mi experiencia personal. Y lo he dicho antes, yo he conocido la época de las mastectomías en el cáncer de mama. Prácticamente cualquier mujer que asistía a la consulta con un cáncer de mama, en el 90% se le quitaba el pecho entero y se hacían además intervenciones de una mutilante, la famosa mastectomía tipo Hastel, que cogía toda la cicatriz hasta la axila. Eso prácticamente hoy no se hace. Hoy día la cirugía conservadora, ya he dicho antes, que de 10 cánceres de mama, 7 u 8 se hacen con cirugía conservadora. Y hay una técnica que es revolucionaria también, que es muy moderna, que no en todos los hospitales la disponemos, yo afortunadamente la tengo en mi hospital, que es la técnica del ganglio centinela, que me voy a parar un par de minutos para explicaros lo que es eso. El ganglio centinela se llama centinela porque está alerta del tumor. Sabéis que la mayoría de los tumores se diseminan por vía linfática. Vamos a seguir con la mama. Cuando hay un cáncer de mama, la primera estación que lleva el tumor a reproducirse es la axila. Entonces, ¿qué es el ganglio centinela? El ganglio centinela es que mediante un marcador, también se hace mediante una prueba de medicina nuclear, que es la gamma cámara, se le mete un contraste al tumor y entonces el tumor evoluciona al contraste a la axila. Y el ganglio, el primer ganglio de la axila, capta el contraste y la gamma cámara lo ve refringente. Ese ganglio que la gamma cámara capta es el que el cirujano quita. Ese se llama ganglio centinela. Y eso se utiliza en cáncer de mama, como también se llama y se utiliza en el melanoma. Es decir, el cirujano quita ese ganglio que ha captado el contraste y que es la primera estación ganglionar del tumor. Entonces ese ganglio se manda al patólogo. Hay veces que se manda uno o hay veces que se mandan 2 o 3, porque captan 2 o 3. Si el patólogo analiza ese primer escalón ganglionar, y eso se hace con la enferma dormida en el quirófano,
y nos dice el patólogo ganglio centinela negativo, ya no lo hacemos a la enferma linfadenectomía, ya no le extirpamos los ganglios de la axila, porque las posibilidades de que esa axila sean positivas es del 0%. Entonces eso da un avance tremendo. ¿Por qué? Pues porque si la enferma no se le hace una linfadenectomía, ¿qué problema tiene la linfadenectomía? Pues el famoso linfedema, el famoso brazo de elefantiasis, ¿no? Habéis visto alguna paciente operada de cáncer de mama que tiene el brazo, la pobre, gordo, hinchado, porque tiene un linfedema. Eso produce una mala calidad de vida tremenda. Si hubiéramos obviado esa linfadenectomía, pues la enferma no tiene linfedema y tiene mejor calidad de vida. Hay pacientes que salen del quirófano después de operarse de un cáncer de mama con una pequeña cicatriz del tumor primario, porque se le ha hecho una cirugía conservadora, se le ha hecho una cuadrantectomía, que es quitar un cuadrante de la mama, se le hace una pequeña incisión en la axila para el ganglio centinela y sale con su mama entera, con una cicatriz al lado del pezón y otra pequeña cicatriz en la axila, y la enferma está perfectamente operada de un cáncer de mama. Fijaros bien, cuando antiguamente salía pues con un drenaje, echando serosidad en el drenaje, sin la mama, y se tenía que llevar 7 días de postoperatorio en su casa por una mastectomía. Ese ganglio centinela y esa cicatriz de tumorectomía, la enferma a las 24 horas está en su casa. Entonces, fijaros bien cómo esto ha cambiado. ¿Qué pasa, por ejemplo, en la cirugía laparoscópica? Pues hoy día se opera el cáncer de colon por laparoscopia. ¿Qué diferencia hay entre una hemicolectomía a barriga abierta, como yo digo, a hacerla por laparoscopia? Pues a barriga abierta es una cicatriz de arriba abajo, que se abre el vientre completo, que se le quita el tumor, se lleva medio colon y por laparoscopia le hacen una incisión aquí, otra aquí, pequeñísima, se van al colon, cortan el colon todo por dentro, le llenan la barriga de aire, que después se lo quitan el colon, le saca la pieza por uno de los orificios de la laparoscopia y el paciente sale de quirófano operado de su cáncer de colon y al día siguiente está en su casa. Estos son los avances de la cirugía. Yo quiero dar el mensaje de que la cirugía, llegará un momento que la cirugía esté obsoleta casi en el cáncer en general. ¿Por qué? Porque cada día se van a operar menos tumores. Cada día vamos a tratar el cáncer más médico que con cirugía. Probablemente sea integral, pero una cirugía que llamamos nosotros mínimamente invasiva, de 24 horas. Eso es lo que, hoy día en los grandes hospitales hay lo que llamamos nosotros quirófanos de cirugía ambulatoria. O sea, pacientes que llegan, se operan un melanoma, se opera ambulatoriamente. Estamos hablando de un melanoma. ¿Por qué? Pues bueno, le quitan la verruga, le hacen ganglio centinela, es negativo, no se hace más nada, se amplía los bordes y el enfermo se opera a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde está en su casa y está operado un melanoma. Eso antiguamente era impensable. Eso hoy día se da. Es decir, los avances en la cirugía es tremendo, ¿no? Todo esto es lo que hemos hablado. Los avances en radioterapia, solamente deciros que la radioterapia ha también evolucionado de una manera muy notable. Hay técnicas de radioterapia hoy día en el que antiguamente cuando una enferma se irradiaba decía, es que sale quemada, es que yo he visto cicatrices de mastectomía irradiadas con la piel engrosada, con una radiodermitis tremenda. Eso hoy día con las técnicas de radioterapia conformada o las técnicas de IMRT, donde son capaces de irradiar un punto selectivo donde estaba el tumor y respetar toda la periferia, prácticamente hoy día eso está también en desuso, ¿no? Es decir, los avances en radioterapia es muy importante. Otro ejemplo donde la radioterapia juega un papel muy importante hoy día, la próstata. Cuando un paciente tiene un cáncer de próstata, órgano confinado que se llama, que está confinado a la próstata nada más, porque después de hacerle las pruebas diagnósticas, después de hacerle su resonancia, hacerle inclusive su ecoendoscopia, pues para verle realmente en qué tamaño tiene la próstata y a dónde llega el tumor, pues le ofertamos dos posibilidades de tratamiento. Se le oferta cirugía o se le oferta radioterapia, porque los resultados son los mismos.
Y cuando se hace en la técnica tridimensional, con la técnica esa que llamamos de IMRT, el paciente tolera la radioterapia perfectamente y las posibilidades de curación son exactamente las mismas que si se le hace una prostatectomía radical, que es una cirugía de riesgo además, una cirugía pélvica donde hay que abrir la pelvis, donde está situado en el fondo de la pelvis y toda la próstata no es fácil, y los ganglios que rodean a la próstata. Pero además con otra ventaja, de que cuando se quita la próstata hay dos factores de complicaciones que son muy frecuentes, que es que el paciente después de operarse no controla bien el pipí y se queda impotente en la mayoría de los casos, ¿no? Eso también con la radioterapia se obvia, es decir, que es tal el avance que ha habido en radioterapia que en muchos casos se está ofertando un tratamiento con pocos efectos secundarios, ¿no? Pero quizás, bueno, fijaros bien todas las técnicas que hay, yo no quiero cansaros con radiocirugía, por ejemplo, los tumores cerebrales. Hoy día hacemos localizaciones con técnicas de lesiones cerebrales donde se irradia esa zona y hacemos lo que se llama una extirpación con rayo del tumor cerebral. Eso no en todos los sitios lo hay, pero realmente en España lo tenemos y en Sevilla también, afortunadamente, ¿no? Bueno, y la quimioterapia, que quizás sea, bueno, yo creo que tenemos mala prensa la quimioterapia en la calle. Yo creo que cuando un paciente va al oncólogo, lo peor que le puede decir el oncólogo es que necesita darse quimioterapia, pero hostia, pone esas inyecciones que caen en el pelo. Pues eso, afortunadamente hoy día está también cambiando, y los avances en quimioterapia en los tres tumores, que son estos, que son los tumores más prevalentes, cáncer de pulmón, cáncer de mama y cáncer colorectal, hay unos avances tremendos. De tal manera que yo no voy a hablar de distintas drogas, de la cantidad, pero sí quiero dividir la quimioterapia en tres aspectos para que tengáis claro dónde se utiliza la quimioterapia hoy. Quimioterapia adyuvante. ¿Esto qué es? La quimioterapia adyuvante es aquella que se da, y lo he comentado antes, después de la cirugía para esa enfermedad celular que nosotros pensamos que pueda tener. Y se utiliza en cáncer de mama, se utiliza en cáncer de colon y también en cáncer de pulmón. Esta es la quimioterapia complementaria o la quimioterapia adyuvante. Hay otro tipo de quimioterapia, que es la quimioterapia neoadyuvante. ¿Eso qué es? La quimioterapia neoadyuvante es la que utilizamos, por ejemplo, en un tumor grande para reducirlo primero y después operarlo. Eso se utiliza mucho en cáncer de mama, en tumores grandes, donde hacemos un tratamiento con drogas primero, con quimio, el tumor se achica y le podemos ofertar a la paciente después una cirugía conservadora. Eso es tremendamente importante. También se utiliza, por ejemplo, en cáncer de esófago, también lo utilizamos en tumores de cabeza y cuello, también lo utilizamos en cáncer de pulmón, pacientes que tienen un tumor de pulmón grande con afectación del mediastino, y hacemos un tratamiento de quimioterapia antes para reducir el tumor y después meterlo en quirófano para que la neumectomía o la lobectomía sea posible y se le pueda extirpar el tumor. Y después hay un tercer bloque de quimioterapia, que es la quimioterapia paliativa. Esa es aquella quimioterapia que utilizamos en enfermedad avanzada para frenar el tumor y poderle ofertar al paciente mayor cantidad de vida con mayor calidad de vida. No olvidéis que a veces la quimioterapia es el mejor calmante que le podemos poner a un paciente, porque disminuimos el tumor y le quitamos el dolor. Entonces estamos dándole un tipo de tratamiento para que el paciente viva más y para que el paciente viva mejor. Y eso es también tremendamente importante. Pero no solamente eso se utiliza en mamas, como digo, se utiliza en pulmón, se utiliza en colon, se utiliza en la mayoría de los tumores. Pero no solamente ha habido un avance en el tratamiento del cáncer con quimioterapia, sino hay veces que utilizamos los dos tipos de tratamiento, tanto la quimioterapia como la radioterapia, y hacemos los tratamientos combinados, es lo que se llama tratamientos de quimioradioterapia.
Eso se utiliza en determinados tipos de tumores. Se utiliza en tumores de cabeza y cuello, se utiliza en el cáncer de recto, se utiliza en cáncer de pulmón también. ¿Para qué? Para lo mismo, para intentar disminuir el tumor y que después podamos ofertarle un tratamiento quirúrgico. Donde ha habido también muchos avances en el tratamiento del cáncer en general, pues ha habido tratamiento de avances importantes en el campo de las dianas moleculares. Yo me voy a parar 2 minutos nada más y ya estoy terminando para que después podamos dialogar, que me preguntéis las dudas que tengáis, ¿no? Las dianas moleculares son los fármacos que le llamamos bomba inteligente. Hoy día hacemos análisis minuciosos de tumores que expresan determinados tipos de oncogénesis. La célula tumoral sufre una cascada, sufre un crecimiento y una cascada celular donde podemos bloquear la célula tumoral en determinados tipos de momentos. Y eso lo sabemos, por ejemplo, cuando nos dicen cáncer de mama CERV2 positivo. ¿Eso qué significa? Pues que expresa un oncogen que se llama el CERV2 y para eso tenemos un fármaco que se llama el trastuzumab, que es el Herceptin del mercado y que poniéndoselo a la enferma va expresamente a la célula cancerosa. No toca para nada el resto de la célula. Si nosotros utilizamos un quimioterápico, pues no solamente afecta a la célula tumoral, sino que también afecta a la célula sana. Ese es uno de los problemas que tiene la quimioterapia. Y la célula sana es que al enfermo a lo mejor dejamos sin hematíes, porque le afecta a los glóbulos rojos, o lo dejamos sin leucocitos y le bajamos la defensa porque afecta a los leucocitos. El campo de las dianas moleculares afecta única y exclusivamente a la célula tumoral. Eso lo vemos, por ejemplo, el cáncer de colon, cuando si no tiene una mutación KRAS. ¿Eso qué significa? Pues eso significa que si el KRAS del cáncer de colon no está mutado, disponemos de un fármaco selectivo que se llama el cetuximab, que es el Erbitux del mercado, que va directamente a la célula tumoral. Eso ha producido un avance tremendo en el campo de la oncología. Es más, yo diría que el futuro de la oncología, el futuro del tratamiento del cáncer está en el campo de la biología molecular, está en el campo de estas dianas moleculares. Porque la quimioterapia yo creo que ha tocado techo ya en oncología. Yo creo que en quimioterapia hay muy pocos avances ya. Los avances están en los nuevos fármacos. Y los nuevos fármacos son estos que os estoy diciendo. Fármacos que bloquean el ciclo celular en determinados tipos o bien predictores. Sabemos que existen factores en el que estimulando una propia célula tumoral somos capaces de bloquearla con determinados tipos de fármacos. Y eso lo tenemos en melanoma, lo tenemos en cáncer de páncreas, lo tenemos en cáncer de colon, lo tenemos en cáncer de pulmón, lo tenemos en cáncer de mama, es decir, lo tenemos prácticamente en cáncer renal, en todos los tipos de tumores. De tal manera que a mí me gustaría terminar el campo de las hormonas. No me quiero meter mucho, pero sí saber que ha habido también un avance importante, sobre todo en relación no solamente en el cáncer de mama, sino en el cáncer de próstata. Son los denominados tumores hormonodependientes. Hay hoy día determinados tipos de análisis que nos dicen si un tumor es hormonodependiente o no y podemos tratarlo con determinado tipo de fármaco, ¿no? De tal manera que yo me gustaría terminar pues con unas conclusiones, ¿no? Y un mensaje de esperanza. El cáncer, hoy por hoy, seguimos sin conocer la causa directa. No la sabemos. El cáncer tiene hoy yo diría que tiene una causa multifactorial. Probablemente haya factores hereditarios, haya factores ambientales, haya factores de mutaciones de propias células que las heredamos nosotros, que genéticamente las tenemos. Pero no existe una relación causa directa con el cáncer. Sí disponemos de cosas que sabemos, y lo he dicho, el tabaco, porque si dejamos el tabaco estamos previniendo, pero que hay una mejoría en supervivencia a 5 años en el tratamiento del cáncer es evidente, que ha subido a un 50, 60 o 70%. Que una paciente hoy día, cuando se le diagnostica un cáncer,
Hombre, no es agradable. Yo no quiero ser de un optimismo exagerado, pero sí deciros que el mensaje de esperanza hay que darlo hoy día, porque las posibilidades con los avances que tenemos de curación son muy altas. ¿Que se siguen muriendo pacientes de tumores? Desgraciadamente sí, pero que yo estoy convencido que en los próximos 15 o 20 años vamos a cronificar el cáncer. Es decir, vamos a hacer el cáncer una enfermedad crónica, en el que haya pacientes con cáncer de mama que se lleven 20, 25 y 30 años de evolución. Yo he conocido la época en el que un cáncer de colon se nos iba, cuando metastatizaba, en menos de un año. Hoy día, un paciente con un cáncer de colon metastásico nos dura 4 y 5 años. Y es porque disponemos de un arsenal de fármacos que, cuando le vamos ofertando todas las posibilidades que tenemos, el paciente vive más y mejor. Es decir, que convenceros, y es mi función, no sé si yo lo llegaré a conocer, pero evidentemente la evolución que está teniendo la investigación es que el cáncer llegará un momento que lo erradiquemos, si no en un 100%, sí en un alto tanto por ciento de los casos. Y nada más, muchas gracias. Bueno, y ahora pues, me imagino que habrá dudas. Yo sí os quiero decir una cosa antes. Yo este tipo de charla, bueno, la he dado en algunas ocasiones a lo largo de mi vida profesional, y no quiero que esto se transforme ahora en un consultorio, que es lo que suele ocurrir. Que me preguntan: mire usted, doctor, es que yo tengo una hermana que tiene en Barcelona, que le han puesto... No, porque primeramente, porque yo no me gusta nunca poner en tela de juicio lo que hace ningún compañero, porque probablemente tenga sus criterios y lo esté haciendo bien. Ahora, sí, de todas las dudas que os haya podido quedar, me imagino que serán muchas, porque yo las tengo todos los días, pues yo con muchísimo gusto os atiendo. Sí, quería... Buenas noches, doctor. En primer lugar, quisiera, en nombre de todos los casinos de Rociana, darle las gracias. Y en segundo lugar, quisiera hacerle simplemente 3 preguntas muy rápidas. Yo, por desgracia, soy uno de los padres que asume y ha sufrido en su vida el problema con un familiar, en concreto con una hija. Y en primer lugar quiero darle las gracias encarecidamente a usted y a hombres como usted, que han elegido una carrera tan y tan precisa, y que están salvando tantísimas vidas. Es la primera vez, además de al médico que a mí me tocó, de felicitarlo y de darle las gracias, porque verdaderamente os merecéis que os hagan todas las series de honor, y no a otras personas tan inmerecedoras de ese privilegio. En segundo lugar, usted ha sido muy valiente esta noche aquí en el casino. Mire usted, yo trabajo en el polo químico que usted ha nombrado anteriormente en Huelva, y le digo una cosa: la cobardía brilla en todos los conceptos. Yo trabajo como eléctrico en el polo químico de Huelva, y a mí inclusive injustamente se me ha echado de factoría por no hacer daño al ecosistema, derrame, y todo eso se ha tapado. Como yo no he querido nunca hacerlo, siempre he dicho por escrito, me lo das, y como son cobardes para firmar un escrito que tiene que hacer para tú abrir una válvula o para realizar el trabajo, se escudan luego en otro turno que otros lo hacen, por desgracia. Donde yo estoy hay un producto que se llama tetracloruro de, en fin, un nombre químico común. Resulta de que hay varios escapes. No se entera nadie. Inclusive el año pasado hubo un escape súper peligroso y atacó a gente que estaban trabajando a cientos de metros en la fresa, que se cayeron, que perdieron conocimiento, y eso lo tapó todo el mundo. Usted ha sido valiente, yo se lo agradezco. Yo sé
que por desgracia he conocido a montones de compañeros míos que han estado trabajando y dando la vida a cambio de nada y han muerto en el intento. Es muy difícil que alguno de nosotros lleguemos a los 70 años. Estamos hablando mal y pronto, podridos. El ocultamiento es atroz, ni medios de comunicación. Nos hacen creer lo que no nos podemos creer, porque el índice de Huelva es uno de los más altos de España en el tema de lo que usted está hablando. Yo nunca le he tenido miedo ni pánico a esa palabra. Mucha gente le tiene miedo, pero eso es como el que se suele decir hoy en día, me duele la cabeza. Hay que tomárselo así. Es muy duro, porque yo ha pasado por mí, por mi familia, y toquemos madera, porque la tengo. Ya con eso es suficiente. Por eso no dejo de admirar a ustedes y a darle mi más sincera gracias. Pero que sepamos que en Huelva tenemos lo más duro del mundo dentro de la química y que al mismo tiempo nos amenazan en el momento que intentamos abrir la boca. Simplemente darle las gracias y bienvenido al pueblo de Rociana. Muchas gracias por su... Yo, es un tema que me preocupa, y me preocupa por un motivo. Yo tengo 3 nietos, y 2 de ellos viven en Huelva. Mi hija la mayor, que es farmacéutica, vive en Huelva, está casada con su marido en Huelva. Y es un tema, pero no es que me preocupa ahora, sino me preocupa porque, y aquí hay pacientes que lo saben, porque me conocen desde hace muchos años, que yo he sido un crítico siempre del polo químico de Huelva. Lo que ocurre es que eso no existe posibilidades médicas de demostrar. La polución, o sea, podemos hablar de polución atmosférica. Eso es lo mismo que si usted se va a la calle Serrano de Madrid y busca la cantidad de hidrocarburos que tiene a ras del suelo. Bueno, eso existen técnicas que lo demuestran. Pues es una polución atmosférica que es cancerígena contra el cáncer pulmonar. Pero eso, bueno, ¿vale? Se sabe. ¿Y qué hacemos? Que no circulen la gente por... Cerramos el polo químico de Huelva cuando es una vía de vida importante para Huelva y capital y pueblo, pero que evidentemente es así. A mí no me cabe la menor duda, la polución atmosférica, y es cierto, Es más, yo diría que, usted lo ha comentado, probablemente Huelva sea una de las ciudades con mayor incidencia de cáncer de España. No hay manera, no hay forma de poder ahí eso, ni demostrarlo con evidencia científica que podamos hacer algo, ni ponerle medios, porque ahí los únicos medios que hay son políticos y las administraciones sanitarias, que también son políticas. Entonces eso, pero que le doy la razón totalmente. Y yo no soy valiente, yo te lo digo aquí, lo he dicho en televisión española. Vamos, que no lo he dicho aquí en Rociana, que lo digo en televisión española, que lo he dicho. Bueno, lo decimos poco los médicos que vean pocos enfermos de Huelva, pero yo veo mucho. Más preguntas. Dígame. Usted ha nombrado que cuando sale la caca manchada en sangre, ¿no? Puede ser quizá un alcahuete de que puede ser que sea de colon, o puede ser que sea de almorrana. ¿Y cuántas veces, por ejemplo, al cabo del mes, hay que saber cuántas veces sale manchada esa caca? Es muy buena pregunta. Cuando un paciente tiene sangre roja, en ese que se llama, que es que mancha de rojo la taza del váter, que así te lo dicen, puede ser por 2 cosas. Eso es que un vaso está sangrando, eso es que un vaso se ha abierto, sea una vena o sea una arteriola, se ha abierto y está manchando pues la caca en este caso. Hombre, lo más frecuente es que sea un hemorroide, porque las hemorroides son muy frecuentes.
desgraciadamente, porque es que no sé si aquí hay alguien que padezca de hemorroides, pero yo he tenido un brote hemorroidal hace 2 meses y la pasé fatal, ¿no? O sea que lo más frecuente es que sea hemorroides, pero cuando hay sangre, la determinación que yo he dicho de sangre oculta no es la... Bueno, si un paciente tiene una rectorragia, eso es motivo de tubo, por lo mejor. No le doy más vuelta a la cosa. O sea, a mí me consulta un enfermo, mire usted, he manchado de sangre la caca y el tubo se lo lleva para adentro. Eso lo tengo yo. O sea, colonoscopia obligatoria. Porque es la única manera de poder hacer un diagnóstico precoz de cáncer colorectal. Pero la prueba que yo digo de la determinación de heces oculta en heces es cuando cogemos la caca que es normal, que no tiene, usted ve normal, y se le hace un test de benzidina y dice, pues tiene sangre oculta en heces y no la vemos. Esa sangre oculta en heces, metemos el tubo y a lo mejor vemos un polipito o vemos un tumor muy pequeñito que está sangrando, que no da sangre roja porque es muy pequeña, pero sí es un síntoma de alarma para llegar al diagnóstico precoz del tumor. O sea, que no significa que porque usted haya tenido una deposición manchada de sangre roja tenga necesidad, a lo mejor con un simple tacto rectal o haciéndole una inspección de ano, se ve que tiene usted una trombosis hemorroidal, que no hace falta hacerle una endoscopia. Pero que la determinación de que yo me he referido de heces oculta es la que hay que hacer en endoscopia. ¿Cuántas veces más o menos también? La primera, con la primera es suficiente. Y hay una vez Ya está, ya hay que meter tú. Y a lo mejor no espera hasta los torneos. No me espera usted nada. No te espera, sino que surja otra vez. No espera usted nada. Es lo mismo que cuando un paciente dice, mire usted, he tosido y echa un esputo de sangre. Broncoscopia. Es que ha sido una vena más, me da lo mismo, broncoscopia. Porque es la única manera de diagnosticar un cáncer de pulmón precoz. Porque disponemos de técnicas afortunadamente hoy día, claro, que no quiere decir que toda persona que ha hecho un esputo de sangre sea un cáncer de pulmón, pero que es un síntoma de alarma sin duda. O cuando un enfermo dice, mira usted ha hecho pipí y he hecho sangre. O la orina manchada con sangre. Cistoscopia. Ecografía y cistoscopia. Porque es la única manera de diagnosticar un cáncer de vejiga precoz o un pólipo de vejiga. Es decir, una sangre en cualquier líquido que lo expulsemos es motivo de estudio. No hace falta que se repita el mismo. La primera vez hay que estudiar. Muy bien, pues si no hay más preguntas, ya es hora de tomar algo. Muchísimas gracias a todos.